Una nueva jornada de tensiones se vivió en Medio Oriente. La residencia del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu fue objeto de un ataque con un dron adjudicado a Hezbollah, mientras el grupo perdió a otro miembro importante de su organización. Los llamados a cesar las hostilidades continúan desde distintas latitudes del mundo. Este se presume habría sido el aparato que casi impacta en la casa del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Las autoridades de ese país confirmaron que un dron impactó en la zona costera de Cesarea, donde se encuentra la residencia de la máxima autoridad política de Israel, en un hecho que encendió las alarmas. Se lanzó un dron hacia la casa del primer ministro en Cesarea. El primer ministro y su esposa no estaban allí y no hubo víctimas en el incidente. El ataque se da en medio de las repercusiones por el asesinato de Yahya Sinwar, el líder de Hamas que fue abatido por el ejército israelí justo cuando se conocen las imágenes de su escapatoria desde Gaza, el día antes de los ataques del 7 de octubre del año pasado, en que el grupo terrorista asesinó a más de 1000 israelíes, hecho que desencadenó la ofensiva de ese país sobre Gaza. Los videos dan cuenta de cómo se escondió en túneles y búnkeres subterráneos, temiendo represalias por los ataques que aparentemente él organizó. Este sábado, las fuerzas israelíes debieron responder a una serie de ataques, pero de parte de Hezbollah. 3 aviones no tripulados cruzaron el país desde el Líbano. 2 de las aeronaves fueron interceptadas. Otro avión chocó contra un edificio en Cesarea sin heridos. Pero también durante la jornada se vio el lanzamiento de cohetes, algunos impactando en Haifa y Galilea, con las alertas disparándose constantemente en el territorio israelí, justo cuando ese país anunció la muerte de Nasser Aber al-Asid Rahid, comandante de Hezbollah, acusado de actividades terroristas contra civiles israelíes. Mientras en Gaza se realizaban los funerales de las 11 víctimas de un bombardeo israelí en el campamento de Al-Maghazi, aumentando la cifra de fallecidos en ese territorio a más de 42.000, según el Ministerio de Sanidad controlado por Hamas. Los llamados al cese del fuego continúan. Como he dicho antes, el objetivo principal es liberar a los rehenes y conseguir un alto al fuego. El presidente Biden ha sido muy claro al respecto y él y el equipo están trabajando arduamente para hacer lo que podamos para que eso se haga realidad. Así que ese trabajo continúa. Nuevos hechos que marcan más de un año de guerra de Israel con sus enemigos en Oriente Medio, mientras el mundo continúa suplicando por un cese al fuego que le dé un respiro a los civiles atrapados en medio de estos conflictos. Las fuerzas israelíes y los combatientes de Hezbollah, respaldados por Irán, se han enfrentado en el terreno en el sur del Líbano, después de que Irán lanzara su mayor ataque contra Israel el día martes. 8 soldados israelíes murieron en los enfrentamientos. Y aquí estamos en Rafah, en Tel al-Sultán es donde llegaremos, y lo haremos y seguiremos lográndolo donde sea. Así las fuerzas israelíes mostraron este viernes la ruta y el modo como llegaron hasta el paradero de Yahya Sinwar, el líder de Hamas en Gaza. El miércoles, un equipo de combate que operaba en el barrio Tal al-Sultán identificó a varios sospechosos en la zona. Un intercambio de disparos hizo que los milicianos se escondieran en 2 edificios. Con tanques y ataques aéreos, dispararon hacia las estructuras. En una de ellas estaba Sinwar. Un dron israelí lo identificó gravemente herido al interior de uno de los edificios. Sinwar alcanza a lanzar lo que parece un fierro que el dron esquiva. Luego, su cuerpo sería identificado entre los escombros. El martirio de nuestro líder Yahya Sinwar y de los líderes e íconos del movimiento dará a nuestro movimiento y a nuestra resistencia fuerza y dureza, insistencia para continuar su camino y lealtad a su sangre y sus sacrificios. Con este video jamás confirmó la muerte de su líder, pero advirtieron que nada está definido y que los 101 rehenes que aún mantiene la milicia en Gaza no serán liberados si las fuerzas de defensa de Israel no se retiran del enclave palestino. Los prisioneros no volverán a ustedes hasta que se ponga fin a la agresión contra nuestro pueblo en Gaza y se retire totalmente de ella. Yahya Sinwar es un hombre muy racional. Quería que Hamas triunfara y ocupara territorios en Israel. Michael Kubi, exoficial del Shin Bet, el servicio de inteligencia israelí, conoció como pocos al líder de Hamas después de horas de interrogatorios.
Cuando estaba interrogando a Yahya Sinwar, le pregunté, ahora tienes 28, 29, ¿y cómo es que no estás casado? ¿Cómo es que no quieres una familia? Me dijo que jamás es mi mujer, que jamás es mi hijo, que jamás para mí lo es todo. La pregunta es, ¿qué viene ahora a partir del día después en Gaza y Medio Oriente? Ahora es el momento de seguir adelante, avanzar hacia un alto el fuego en Gaza y asegurarnos de que nos movemos en una dirección. Estaremos en posición de mejorar las cosas para todo el mundo. Es hora de que esta guerra termine y de traer a los rehenes a casa. En torno a la mesa también hemos debatido las condiciones para una paz duradera que conduzca a una solución de 2 estados. Y permítanme subrayar en particular un punto muy importante. Esta paz duradera y la solución de los 2 estados solo pueden lograrse con una autoridad palestina estable, fuerte y reformada. Estados Unidos y la Unión Europea presionan para un alto el fuego y Naciones Unidas es aún más enfático y habla de cese inmediato de las acciones. Mientras en Jordania e Irán hubo protestas, en Israel las familias de los rehenes abren una esperanza, pero ninguna posición hasta ahora muestra síntomas de acercamiento. Por el contrario, en el Líbano, por ejemplo, hoy los bombardeos fueron aún más intensos que hace 24 horas, mostrando que la ruta hacia el cese al fuego sigue siendo compleja. Usuarios y conductores de buses interurbanos denuncian que la guerra por captar pasajeros ha desatado violentos episodios que ponen en riesgo la seguridad de todos los ocupantes de las vías. Esta semana se registró un ataque de supuestos conductores que destruyeron por completo uno de los buses de la competencia. Miren. Cuidado, chiquillos. Cuidado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuidado, cuidado. Cuidado. ¿Qué pasó? Cuidado. Pese a las súplicas y a los gritos de angustia y desesperación de quienes estaban al interior de la máquina, estos individuos atacaron el bus. Con piedras, palos y fierros rompieron todos los parabrisas. El hecho afectó a usuarios y al conductor de un recorrido de la empresa OK, que presta servicios entre Santiago y Colina. Se tiran las micro encima, que se pelean los boletos, los pasajes de las personas. Han habido hasta accidentes también. Han chocado y dentro de esos mismos choques ha salido gente lesionada. Se arriesgan mucho los pasajeros, los estudiantes, van niños, las señoras. En estas condiciones quedó la máquina completamente destrozada. La reparación de este vehículo, que dejará de prestar servicio a los pasajeros por varios días, cuesta en promedio 3 millones de pesos. Resultado de ataques que los choferes de esta empresa dicen estar sufriendo en forma constante. Todos tenemos familia, tenemos hijos, todos salimos con un propósito a trabajar y constantemente estamos siendo agredidos objetos contundentes, palos, fierros, y es constante. Por semana rompen unas 3 o 4. A veces nos juntamos muchas máquinas en la salida, en las horas punta, y se frustran porque van a encontrar poco público, porque creen que todo es de ellos y así. El problema es el mismo de siempre, la lucha por quien logra captar más pasajeros. Los afectados denuncian que este tipo de acciones de matonaje ocurren tanto en los terminales como en paraderos de Santiago, Colina y también en la ruta Los Libertadores. Cámaras de seguridad han captado cómo individuos en automóviles siguen a los buses de la empresa OK. Tras emboscarlos, los atacan violentamente. Tranquilos. ¿Qué hiciste tú? No, cuidado. Llevamos 3 años ya acá en la zona, hemos hecho un servicio completamente distinto que la comunidad obviamente nos prefiere, pero lamentablemente la competencia no lo entiende así. Sobre todo este tipo de personas que ya las tenemos identificadas, hemos hecho ya todas las denuncias a Carabineros, estamos esperando que nos citen en Fiscalía obviamente, pero no entienden, son personas que más que empresarios son delincuentes. Los conductores de las otras líneas de buses que aseguran no haber participado de estas agresiones explican que el problema se debe a que en Colina y otras comunas aledañas a la capital el sistema de transporte funciona como lo hacían las erradicadas micros amarillas. Es decir, un conductor es dueño de 1 o 2 buses. Hace 3 años la empresa OK, que cuenta con una amplia flota y conductores regularizados, llegó a Colina estableciendo nuevas rutas y desatando así la indignación de la competencia. Tienen máquinas que son con aire acondicionado, tienen otra comodidad, entonces la gente los prefiere. Y nosotros, por ejemplo, tenemos máquinas que no son tan
tan buenas para el público. Entonces eso es lo que pasa y nosotros tenemos que sobrevivir en este sistema. Aquí hay pequeños empresarios y el dueño de la OK es uno solo, porque ellos igual trabajan con contratos y el tema de la competencia va a ser siempre en este rubro. Desde la empresa de buses OK advierten que han denunciado estos hechos en reiteradas oportunidades, tanto a Carabineros como al Ministerio Público y también a la Seremi de Transportes. Sin embargo, los ataques continúan y cada vez con más violencia, como evidencian estos registros. Vamos a iniciar los procedimientos sancionatorios que corresponden según nuestras facultades e incluso las sanciones pueden ir con la cancelación o la suspensión del transporte público. Desde la Seremi de Transportes indicaron además que reunirán los antecedentes de lo ocurrido para entregarlos a la Fiscalía y hacerse parte de una denuncia que sancione a los responsables de estos actos de matonaje que ponen en riesgo la seguridad de los choferes y usuarios de los buses interurbanos.